estaremos hablando sobre una urgente reforma al sistema de pensiones y justamente estará conversando esta noche con nosotros Lorena Peña. Ella es diputada por el FMLN y también presidenta de la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa. Muy buenas noches, diputada, ¿qué tal? Buenas noches, un placer estar aquí en Agenda Ciudadana. Un gusto para nosotros también, diputada, que esté con nosotros para poder justamente hablar sobre un tema tan importante para los salvadoreños. Antes de iniciar de lleno con nuestra entrevista y por supuesto de dar la bienvenida a este espacio, queremos presentar ya pues una nota periodística que hemos hecho breve respecto a lo que sucedió justamente este día, presidenta, en la comisión. Así que veamos. El ministro de Hacienda y el secretario técnico de la Presidencia asistieron a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa para presentar un estudio actuarial en el que se comparan las propuestas tanto del gobierno como de la Iniciativa Ciudadana de Pensiones. El secretario técnico, Roberto Lorenzana, afirmó que el gobierno reconoce la importancia estratégica de acelerar una reforma al sistema de pensiones. Agregó que el tiempo se ha agotado y los tiempos de aprobación de la reforma de pensiones deben ser coincidentes al menos con la presentación del Presupuesto General de la Nación 2018, ya que en este deben quedar delineados los compromisos de gastos en materia previsional. Además, reconoció que existe un consenso sobre la necesidad de aprobación de la reforma y que no es posible seguir con las condiciones actuales. En la presentación, el ministro de Hacienda destacó que las cotizaciones en ambas propuestas es del 15%, es decir, se está aumentando del 13 al 15%, y en este sentido la propuesta de gobierno no contempla traslado de fondos de las cuentas individuales al fondo colectivo, ni el uso de los recursos previsionales para otros destinos. La pensión que recibirían en la propuesta del GOES será sobre la base del ahorro individual del 5.5% de la contribución, más el 8.8% que ahorraría en el fondo colectivo, lo que sumaría 13.5%. Por eso es que es mayor la pensión que reciben en el fondo de la pensión que reciben en la propuesta del GOES que en la propuesta de la ICP. La diferencia fundamental está en que el fondo colectivo del gobierno le reconoce y contabiliza en las pensiones los aportes individuales en la cotización del 8% más su respectiva rentabilidad, y se suma a los ahorros de las cuentas individuales y de los ahorros que actualmente tienen. También explicó que la administración del fondo colectivo que propone el gobierno estará a cargo de las AFP. El Estado no hará ninguna transferencia de las cuentas actuales de los cotizantes y no hará uso en el futuro para el financiamiento de otras obligaciones corrientes. La propuesta del GOES con esto se hace integral, une el sistema público y privado, pero paga por ello. Creo que es bien importante que paga por ello. Incluye el pago del SPP a efectos de consolidar un solo sistema de pensiones, y para el pago de esta obligación el Ministerio contribuirá al fondo colectivo con un 5% del presupuesto del año cada año. Y yo quiero hacer el siguiente análisis. Este será el tema a discutir esta noche en la entrevista de Agenda Ciudadana. Bien, gracias por esa importante información. Y bien, diputada, sabemos que el tema de las pensiones es muy importante para los salvadoreños y también es un poco difícil de comprender entre tanto número, pero justamente, por ejemplo, iniciamos con esta pregunta principal, que esta comparación que se presentó de la propuesta de pensiones tanto de Asafondos como del gobierno, ¿qué significa? Y se habla de un estudio actuarial. ¿Qué significa lo que sucedió justamente ahora en la Comisión de Hacienda? Bueno, lo más importante creo yo que ya contamos con una base técnica que era muy importante para poder tomar decisiones, porque si bien el gobierno había hecho ya sus cálculos actuariales, ahora hemos podido hacer los cálculos de la propuesta de las AFP que la presentaron sin ningún estudio en la realidad. Pero yo quisiera destacar cómo ve el FMLN este tema de las pensiones. Para nosotros, la reforma de pensiones debe garantizar al menos 3 objetivos.
Uno, mejorar el ahorro de los trabajadores y las trabajadoras. Dos, como resultado de un mejor ahorro, mejorar la pensión de los trabajadores y las trabajadoras. Y tres, frenar el proceso de endeudamiento que está llevando al país, porque esa deuda la pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas y cada día le roba, digamos, recursos a la inversión social, en salud, en educación, en infraestructura, en ciencia y tecnología. Es decir, el sistema como está actual genera una carga que la pagamos todos y que hace que nuestra deuda crezca inconteniblemente y por otro lado que dispongamos de menos recursos para otros programas importantes. Pero tenemos en primer lugar la prioridad de mejorar el ahorro y la pensión de los trabajadores. Y por último, nos queremos asegurar que ni las AFP ni nadie se quede con el dinero ahorrado por los trabajadores. Eso es fundamental. Ahora, Presidenta, justamente tomando en cuenta eso, ¿por qué es más importante entonces la propuesta del gobierno? ¿Qué ofrece esta propuesta para poder salir justamente de este problema en que se tiene para el pago de pensiones y posteriormente, ¿no? Justamente. Bueno, la propuesta del gobierno que el FMLN respalda plantea básicamente lo siguiente. Lo primero es que todos los cotizantes tendrían una cotización del 15%. Es decir, que se les subiría un 1% al empleador y un 1% al trabajador o trabajadora, para llegar a tener un 15% de ahorro. De ese 15%, 1.5% sería para la comisión de las AFP y 13.5% sería ahorro del trabajador. En la actualidad es 10.8% el ahorro de los trabajadores. Y la comisión de las AFP es bien alta porque es de 2.2%. Entonces nosotros proponemos bajar la comisión y tener más ahorro. Entonces pasaríamos de 10.8 a 13.5% de ahorro. Obviamente eso va a dar una mejor pensión, siempre con renta programada, como está ahora. Ahora, este ahorro estaría colocado en dos cuentas. Una cuenta individual, que es directamente personal, y una cuenta colectiva, que servirá para pagar una serie de obligaciones que hay de pensiones, pero lo que usted ahorre en esa cuenta colectiva tendrá su registro, tendrá una rentabilidad igual a la cuenta privada, y ya sea que usted pida devolución porque no se jubila o que se jubile, la pensión se le va a calcular sobre las dos cuentas, es decir, sobre el 13.5%. Entonces usted no pierde nada, al contrario, mejora sustancialmente su ahorro y su pensión. Y la otra virtud que tiene esta propuesta es de que al crear esta cuenta colectiva, a la que se le agregará el 5% del presupuesto del Estado, podemos cubrir las pensiones en curso de pago, los certificados que se inventaron para la privatización y que se le tienen que dar a los trabajadores, podemos pagar la pensión esta de los optados y podemos de igual forma asumir el servicio de los certificados de inversión previsional. Entonces se crea un fondo que permite encarar los gastos en materia de pensiones ya año con año y por otra parte permite mejorar el ahorro de los trabajadores y tener una mejor pensión, rebajando por otro lado el endeudamiento. ¿Cuál es la diferencia medular con la propuesta de las AFP, que ahora le llaman ICP, pero son las mismas empresas de las pensiones y que ha sido apoyada por Arena y otros partidos? Pues una diferencia medular es que ellos crean un fondo colectivo, pero todo lo que el trabajador pone en ese fondo colectivo lo pierde. Es decir, no se le reconoce ningún ahorro, ni mucho menos rentabilidad de ese fondo. ¿Y por qué decimos que lo pierde? Lo pierde porque
según está en la propuesta de ellos, dice que si usted se pensiona y vive 20 años, es decir, si los hombres sobrepasan de los 80 años y las mujeres sobrepasan de los 75 años, les darían algo de ese fondo. Mientras tanto, en esos 20 años, su pensión la van a calcular sobre el 8%. Entonces, una pensión pírrica, Sí. porque es menos que ahora, porque ahora es el 10.8, pero ellos proponen que se estime sobre el 8%. Y eso dicen que se lo van a dividir entre las 240 pensiones que le tendrían que dar en 20 años. Nosotros hemos hecho un estimado de que la gente que gana, digamos, hasta $600, no va a llegar ni a la mínima en ese esquema de esos 20 años. ¿Mm? O sea que de entrada el gobierno de todas maneras va a tener que darle para que llegue a la mínima. Y luego, si sobrevive, los añitos que le quedan, le darían esa pensión. Pero vamos a ver, suena mal, pero no tienen idea de qué tan mala es. Porque de cada 100 cotizantes, 60 no se pensionan, sino que piden que les devuelvan su dinero. Pero a estos que no se pensionan, no les darían nada de ese fondo colectivo. Sin embargo, habrían ahorrado ahí. El gobierno sí propone que se devuelva ese dinero. Nosotros proponemos que lo que ahorren en el fondo colectivo se les registre y se les reconozca una rentabilidad. Entonces, el 60% de los cotizantes pondrían ahí dinero que no se sabe quién lo utilizaría, porque ni se los devuelven y, por supuesto, al no tener pensión, ni los 20 años, ni nada. Eso se pierde. En el caso de la propuesta del gobierno, también se les devuelve. Y fíjese que de los que se jubilan, la mitad de los hombres no pasa de 80 años. Quiere decir que de la mitad de los jubilados, hombres, también no recibirían nada de ese fondo, porque ya está la estadística muy clara de que el 55% sobrevive, vaya, y el 45% no sobrevive. Entonces esos tampoco recibirían nada. Y en el caso de las mujeres que se logran jubilar, que por cierto son menos que los hombres, el 25% no sobrevive esa edad y tampoco recibiría nada. Mientras que en la propuesta del gobierno recibe el beneficio de su ahorro desde el primer día que se jubila. Desde el primer día que se jubila. Y no pierde nada de lo que ha colocado en estas dos cuentas. Entonces, para nosotros eso es fundamental. No estamos de acuerdo en que le quiten los ahorros a la gente. La realidad es de que las próximas generaciones de jubilados serían los más dañados. Las personas que tienen, digamos, de 45 años para abajo, esos serían terriblemente castigados, porque si ahora con el 10.8 no salen tan bien, ¿cómo sería con el 8%? Entonces, la propuesta nuestra realmente es mejor, porque se ahorra más, se le reconoce el ahorro al trabajador y su rentabilidad, y al mismo tiempo permite disminuir el endeudamiento. Y fíjese que la de Asafondos, aunque a usted le quitaría el ahorro, al gobierno no le quita la deuda. Que es uno de los principales problemas pues sí, que tiene actualmente. O sea que hay que seguirse endeudando. Yo estaba revisando aquí las cifras que nos entregaron. Por ejemplo, ahorita, así como están las pensiones, el compromiso del gobierno para pagar pensiones este año fue de $973 millones. O sea, es una cifra escandalosa, de las cuales 674 fueron deudas, 674 millones, que la vamos a pagar todos y todas. En la de Asafondos, ellos dicen que baja un poco, claro, porque dejan a la gente sin nada, entonces claro que baja. Pero de todas maneras queda un gasto, si fuera este año, digamos, para este mismo año,
de 637 millones de dólares. Y en la propuesta del gobierno, si fuera este año, las obligaciones totales serían 364 millones. Entonces usted ve de 900 a 600 a 300. Obviamente es más favorable en materia de endeudamiento público y de sanidad fiscal la propuesta del gobierno. Y no le cae encima a prácticamente la mitad del ahorro. De los fondos. De los fondos, de los trabajadores, porque los fondos es el ahorro suyo, el mío y el de todos, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros insistimos en que la reforma debe mejorar el ahorro y mejorar la pensión, y que los trabajadores no pierdan ningún derecho adquirido. Los colegas de Arena decían que no les parece que sale la cuenta. Entonces yo les planteo que revisen las cuentas, porque sí, como se va a demostrar, que ya está demostrado ahora, pero el doctor Melinsky está ya en el territorio nacional, la contabilidad de la propuesta del gobierno es correcta, pues sería una barbaridad que, habiendo manera de rebajar la deuda, tercamente le quieran quitar el ahorro a los trabajadores. Yo espero que no sea esa la intención y que cuando vean que la contabilidad es correcta, pues realmente se den cuenta que no es necesario ni ético quitarle el ahorro a los trabajadores. Ahora, Presidenta, me llamaba la atención, por ejemplo, dentro de la visita que hacía justamente el ministro ahora de Hacienda, esta propuesta que se llevó ahora, para ello se contrató a un consultor actuarial, y estamos hablando del doctor Eduardo Melinsky, para realizar este estudio de las propuestas tanto del gobierno como de Asafondos. Hay que destacar en este punto que Melinsky es el actuario que hizo los estudios para la privatización hace 20 años, es un punto importante, y el modelo actuarial que se creó, justamente lo trabajó él, un actuario reconocido y de confianza incluso de Asafondos, ¿no? También. Claro, es que el doctor Eduardo Melinsky es un actuario de prestigio mundial, lo mismo que la firma Farrell, que hizo un estudio previo del BID. Fíjese que este señor hizo los estudios para la privatización de las pensiones, solo que los hicieron secretos. El gobierno de aquel tiempo no los quiso dar a conocer. O sea, no es culpa de él que hayan quebrado, porque él se los advirtió, pero no lo dieron a conocer. Posteriormente, el software, la base informática de la superintendencia la diseñó el doctor Melinsky. Y él ha hecho no solo el estudio hace 20 años, sino que hizo el estudio del estado actuarial de las pensiones y sus compromisos en el 2004, ahora hace 3 años aquí en el país y nuevamente ahora. De manera pues que es una persona con un vasto recorrido internacional y que además conoce a profundidad las entrañas del sistema previsional de El Salvador. Entonces, para nosotros pues es muy importante para que todos tengamos certeza. El ministro de Hacienda se ha comprometido a en los próximos días colgar en la web del Ministerio de Hacienda el estudio actuarial, porque eso no debe ser un misterio. Un secreto. Arena todo lo hacía entre gallos y medianoche, pero la transparencia es característica de los gobiernos del FMLN y precisamente por eso está colgada en la web el estudio de la firma Farrell y ahora este estudio actualizado que en estos días se está presentando también va a estar colgado en la web del Ministerio de Hacienda. Estábamos hablando justamente de la presentación que se realizó justamente de la comparación de la propuesta de pensiones de ISP o de Asafondos con la del gobierno. Esto lo hizo ahora el ministro de Hacienda. Y, presidente, es importante hablar, quería retomar algunas palabras que mencionaba usted anteriormente y días atrás, sobre si es correcto regular las ganancias de las AFP con la próxima reforma del sistema de pensiones, si es necesario. Bueno, de hecho, la comisión que ellos cobran por administrar este dinero está regulada por ley. Es el 2.2% de lo que se cotiza.
Pero ese 2.2 en la realidad se convierte en el 18%. O sea, ellos se llevan casi la quinta parte del ahorro, ¿verdad? Gane o pierda tu dinero, ellos te quitan por cada $100, 20. Eso es así. Con la propuesta nuestra, nosotros estamos planteando de que se rebaje la comisión para que quede más en la cuenta de los trabajadores. Y por otra parte, también ellos cobran una comisión por darte la pensión. Y llama la atención porque hay 78,000 pensionados de las AFP que el gobierno los mantiene. El gobierno les pasa ese dinero a las AFP y solo porque el dinero pasa y lo entregan, también cobran comisión. En este caso, cobran, vamos a ver, cobran el 10% de tu pensión, fíjate, por solo recibir y transferir, que ahora con los sistemas informáticos eso es realmente una operación sencilla. Entonces nosotros planteamos que debe bajarse la comisión. Y por otra parte, que deben trabajar por mayor rentabilidad, porque aquí hay muchas cuentas que las AFP las tienen al 1% en la banca. A mí me impresiona cómo protestan porque los certificados que el gobierno les paga son al 4.5%, pero tranquilamente tienen en bancos un monto importante al 1 y al 1.2%. Y le quieren echar la culpa a que los certificados, pero en la realidad ellos deben preocuparse más por el trabajo que hagan para ganar rentabilidad de los fondos de pensiones. Ahora, Presidenta, hay otro punto también que me parece importante, por ejemplo, detrás de todo esto, por supuesto que están los intereses y en específico quizás, y no de dudarlo, de las AFP. Por ejemplo, la administración del fondo colectivo que propone el gobierno estará siempre a cargo de las AFP, o sea, no se está hablando de ningún riesgo también. No, las AFP, según la propuesta del gobierno, deben administrar el fondo individual y el colectivo, ¿verdad? Esto lo hacemos para no gastar en programas, etcétera. Ellos tienen toda la infraestructura y la capacidad administrativa para manejar esos dos fondos. Además, están supervisados por la superintendencia. De manera que nosotros nunca hemos planteado que el gobierno administre ese dinero. No porque no podría, sino porque sería un gasto adicional. Estando ellos ahí ya con el dinero de los trabajadores han construido una institucionalidad que ahora debe ponerse al servicio de la gente. Y el otro punto que te quería comentar es de que en la propuesta original del gobierno, que es la que estamos viendo, porque no hay tercera propuesta, es la misma. El ministro anunció hoy que estarían dispuestos a cambiar la propuesta del gobierno en el sentido de no trasladar los ahorros anteriores al fondo colectivo, ¿verdad? Pero a cambio les pedimos que no se roben, que no lancen al vacío los ahorros futuros. Porque si usted de aquí en adelante pone un dinero ahí que se va a perder, ahí sí le están, como dicen ellos, cayendo encima a su ahorro. Entonces, nosotros creemos que debe respetarse el ahorro de los trabajadores y debe garantizarse la rentabilidad. Ellos argumentan que no lo vamos a poder pagar. Y a cambio de eso dicen que de una vez no paguemos. Entonces ahí es como una trampa, pues, porque si no queda en la ley la obligación de pagar, nadie les va a pagar. Pero nosotros queremos que en la reforma quede claro que al trabajador se le va a devolver su ahorro en la cuenta individual y su ahorro en la cuenta colectiva. Eso es muy importante.
Y esa parte precisamente, Presidenta, quisiera que dejáramos claro para nuestros amigos televidentes. De repente mencionarlo de esa forma puede generar alguna confusión, pero por ejemplo si hiciéramos algún, valga la redundancia, una ejemplificación con un salario, por ejemplo, ¿cómo sería tenerlo en estos dos fondos? Poder explicar esto para los dos fondos para que vea la población justamente el beneficio que tendría a través de la propuesta gubernamental, que es importante que ahora también se ha estado presentando, se ha reafirmado y se ha hecho a través de este estudio actuarial. Vaya, mire, si la persona gana $300, siempre el gobierno se la tiene que subsidiar desde un inicio, porque en ninguna de las propuestas llega a la pensión mínima. Claro, porque de $300 el ahorro es, vamos a ver, el 10% es $45 al mes. Entonces es bien difícil que llegue a la pensión mínima. Pero actualmente ese ahorro a él le da para $140. Entonces el gobierno pone 67. Esa es la deuda que adquiere el gobierno. Sí. En la de Asafondos llegaría a $91. Fíjese, de 140 a 91. Hay una diferencia. Aquí el gobierno tendría que poner, vamos a ver, $116. Y esa es deuda que no la pone el gobierno, sino todos los que pagamos impuestos. Y en el caso de la propuesta del gobierno, el ahorro daría para 175 y solo habría que subsidiar en $32. Pero le voy a poner un ejemplo distinto. Sí. Para la gente con salario, digamos, de $900. En la actual, le puede quedar una pensión de inicio de $420.42. En la del gobierno le queda una pensión de inicio de $525.53. Y en la de Asafondos, $273.69. Con esta propuesta que hacen ellos actualmente. Claro. Baja totalmente. ¿Ve? Y así podemos seguir viendo. Por ejemplo, en un salario de $600, actualmente, de inicio le quedan $280.28. En la propuesta del gobierno, de inicio le quedan $350.35. Y en la de Asafondos, $182. Es decir, que el gobierno tendría que subsidiar para que de inicio llegue a la mínima, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces, realmente es obvio que la propuesta nuestra es mejor porque los 2 puntos más de cotización más la rebaja de la comisión, ¿verdad? Hacen 2.7 que se van al ahorro de los trabajadores. Es decir, que el ahorro de los trabajadores subiría en un 25%. Y eso se siente, pues, a la hora de recibir una pensión. En el caso de Asafondos, ¿cómo es? Mire qué interesante. Van a pagar 2 puntos más, pero van a ahorrar casi 3 puntos menos. Fíjese qué negocio. Cotizar más y ahorrar menos. Porque ahora es el 10.8 pagando 13. Y en la nueva propuesta de ellos sería el 8 su ahorro, pero pagando 15. Entonces en la realidad le quitan los 2 más que van a cotizar, más los 2.8 que rebajan, le quitan casi 5 puntos. Y no va nada para el ahorro del trabajador. Entonces. Nada, porque todos los que reciben devolución no reciben nada de ahí. Y los que ahorran, la mitad, si sobreviven 20 años, tendrían unos 2 o 3 años de pensioncita de eso. Pero ¿cuánto les han quitado? Vaya, imagínense un joven de 30 años que ahorita tenga 5 años de cotizar. Si la reforma fuera ahora, como se va a jubilar de 60, por 30 años le estarían quitando la tercera parte de su ahorro. Por 30 años. Porque se jubilaría de 60, ¿verdad? Y luego, si llega a 80, lo mantendrían unos 3 años o 4. Porque la mayoría de gente, sobre todo los hombres, no llegan a los 90 años. Eso está documentado.
Entonces ahí puede ver usted cómo le iría a un joven que ahora tenga 30 años. Si tiene 40, lo mismo. Por 20 años le estarían quitando la tercera parte de su ahorro, de 15 el 5. ¿Para qué? Si pasa de los 80, le den unos centavos los últimos años. Entonces no estamos de acuerdo. Y no se sabe para dónde se ve ese dinero. No nos han dado explicación qué se hace con su ahorro, porque la propuesta de Asafondos no se hace cargo de pagar las pensiones del sistema antiguo. No se hace cargo de eso, para variar, sino solo de los privados. Y se me olvidaba un detalle. Ellos le quieren poner además un impuesto a todos los pensionados, a los que ya están pensionados y a los nuevos. Dicho sea de paso, eso es inconstitucional. Primero, porque ya la Constitución establece que usted no le puede poner impuestos a las pensiones nuevas. Y segundo, no puede hacerla retroactiva para los que ya se pensionaron. Pero ellos le quieren caer al ahorro y además a la pensión le caen con otro poquito. Entonces realmente por eso nosotros no apoyamos esa propuesta. Pero si ellos están de acuerdo en devolverle el dinero a la gente, ya podemos ponernos de acuerdo. Empezar a hablar. Porque la madre del cordero, diríamos, es que le devuelvan el dinero a la gente. Si ellos están de acuerdo en desde el principio, nada que a los 20 años, desde el principio, a usted le van a devolver su ahorro y su rentabilidad, entonces hagamos números. Pero ellos hasta ahora no quieren darle a la gente su ahorro, mucho menos rentabilidad. ¿Cómo está el consenso al interior de la Comisión de Hacienda en torno a este tema? Es importante, se hablaba de que es urgente de que sea, por ejemplo, en este mes, se tiene lo del presupuesto general de la Nación, que es el momento indicado también para meter este tema. Entonces, ¿cómo ve usted esta discusión? ¿Podrá tenerse esta reforma finalmente? Bueno, este mes? Hoy hubo un ambiente muy positivo en la comisión, en realidad, porque todos los grupos parlamentarios tomaron nota, expresaron sus dudas, defendieron su propuesta, pero al final todos estamos de acuerdo en que debe ser una propuesta que no le quite dinero a los trabajadores y que sea viable, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces vi un ambiente muy positivo. Se ha acordado de que cada grupo parlamentario podrá hacerle consultas al doctor Melinsky y además podrá bajar de la web el informe actuarial para que sus técnicos le estudien, ¿verdad? Porque Asafondos por ningún lado ha presentado un estudio actuarial, hay que decirlo. Al principio ellos decían que por qué no nos reuníamos ya antes, pero realmente discutir asuntos financieros sin números es una irresponsabilidad. Por eso nosotros esperamos el informe actuarial que felizmente ya está en nuestras manos. No hay mucho que inventar, hay que ver las cifras y tomar una decisión responsable. Realmente es urgente, porque esto debe estar resuelto antes de que entre el próximo presupuesto general de la Nación, que tiene como plazo fatal el último día de este mes para que sea presentado. Es decir, que tenemos 2 semanas. Pero yo espero de que en estas 2 semanas podamos tener un acuerdo. La verdad es que ya sería como la sesión número 20 o 22 que tendríamos sobre el tema, porque no es primera vez que lo estamos estudiando. Entonces yo soy optimista en el sentido de que se pueda tener una reforma favorable para los trabajadores y favorable para la ciudadanía, porque disminuir la deuda pública favorece el crecimiento económico, favorece la sanidad de las finanzas públicas, mejora las calificaciones de riesgo, es decir, necesitamos frenar ese endeudamiento. Entonces, soy optimista. Se hablaba de una comisión ad hoc, diputada. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una propuesta de los partidos de derecha, entiendo yo. Algunos partidos decían de hacer una comisión aparte, pero a decir verdad, aunque eso no se ha concluido, a esa comisión iríamos los mismos de Hacienda. Entonces, es como que la comisión se reuniera 2 días. De hecho, a partir de esta semana, como ya estamos en el tema de pensiones,
nos vamos a reunir 2 días a la semana. Por ejemplo, ahora vimos pensiones y el miércoles vamos a ver los demás temas de Hacienda. Porque no creo yo que en 15 días otros diputados se pongan al tanto de un tema tan complejo como es el tema ya técnico propiamente dicho de las pensiones. Entonces, hemos empezado ya la discusión y vamos a tener un paso de separar la sesión de Hacienda para ver pensiones exclusivamente y otra sesión a la semana para sacar los temas, otros temas fiscales. Y justamente a corto plazo también el próximo mes se tiene que pagar deuda, ¿no? En este sentido, ¿qué se espera en este punto? Bueno, el gobierno, por cierto, honró con éxito la deuda con Bolivia, que habían hecho un gran escándalo. Eso pues se ha saneado, se ha pagado correctamente, pero tenemos la primera semana de octubre que pagar no las pensiones, sino que la deuda del fideicomiso, que es esta famosa deuda pública que le cae año con año al gobierno. Faltan 91 millones y ya pagamos, casi son 92 porque es 91.9, y ya pagamos 180 millones este año, o sea que este año son 270 millones solo de deuda del sistema previsional. Entonces hay una propuesta del gobierno de una emisión de bonos para resolver las demandas que pidió la sala, que se agreguen. Bueno, hay que buscarle financiamiento a lo que quiere que se agregue y también al pago de pensiones. Ahora, en ningún caso el gobierno se va a permitir un impago, ¿verdad? Estamos trabajando por eso, pero hay que pedirle a Arena que deje de bloquear al país, porque realmente Arena no bloquea al gobierno, bloquea al país. Porque si bloquea el pago de pensiones, bloquea a los pensionados. Si bloquea el dinero del Hospital Rosales, bloquea a los pacientes. Si bloquea lo de caminos rurales, bloqueó a los municipios que ellos gobiernan, porque ni regalado pudimos aceptar ese dinero. Si bloquea los 100 millones para completar el plan El Salvador Seguro, Seguridad. pues bloquea a la ciudadanía en su ansia de vivir en paz e indirectamente le hace lado a los delincuentes. Porque si usted amarra a la policía no dándole recursos, ya sabe que los delincuentes van a hacer su agosto. Entonces yo espero que Arena desista de dañar al país y asuma una actitud de oposición constructiva y no como hasta ahora, que su meta es que el país colapse, creen que en medio de esa hecatombe ellos van a triunfar, pero realmente a quien está dañando es al pueblo salvadoreño. Bien, presidenta. Yo le digo presidenta por la comisión justamente claro, y la costumbre, ¿no? Cuando usted estaba al frente de la Asamblea Legislativa. Yo quería cambiar un poco el tema y quería su reacción justamente por un pronunciamiento que también usted compartió en redes sociales, esto ante los hechos de agresión en perjuicio de la síndica, ¿no? En la alcaldía de San Salvador, Xochitl Marchelli. ¿Sí? Entonces quisiera conocer de primera mano, diputada, esta situación que se generó. Hubo algunos altercados por ahí justamente con el alcalde de San Salvador, pero hay un pronunciamiento importante de la Secretaría Nacional de la Mujer del FMLN también en torno a ese caso. Bueno, efectivamente la Secretaría de la Mujer y las mujeres del FMLN nos hemos solidarizado con nuestra compañera Xochitl Marchelli, quien es a la fecha síndica de la alcaldía de San Salvador. ¿Por qué nos hemos solidarizado con ella? Bueno, nosotros como partido tenemos una política de promoción y defensa de los derechos de las mujeres y sobre todo el derecho a una vida libre de violencia. La violencia inhibe el desarrollo de las mujeres, es un obstáculo para la democracia y es un caldo de cultivo para más violencia, sobre todo cuando proviene de los funcionarios. De acuerdo a la ley para una vida libre de violencia, la violencia en contra de las mujeres puede ser simbólica. Es decir, cuando a la mujer simbólicamente se le denigra. Por ejemplo, si le dicen bruja, como el epíteto que aquí dicen de bruja. O si la sacan en bikini para promover baterías calientes, como dicen algunos, ¿verdad? Que calientan rápido. Entonces, hay una serie de mensajes que son violencia simbólica.
Pero también está la violencia o los intentos de violencia física, ya sea que le peguen o que le tiren algo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que se le tire un objeto a la síndica y se le diga, cállate bruja, para nosotros es obviamente violencia. Y si aparte de eso se le intenta sacar con el cuerpo de agentes metropolitanos por la fuerza del Consejo Municipal, siendo ella la segunda al mando de la alcaldía, porque es la síndica, nos parece que eso no se lo hubiera hecho a un hombre, pero consideran que las mujeres son débiles y pueden aguantar con cualquier cosa. Entonces nosotras por eso somos solidarias con ella y creemos, como muy bien lo dice la Ley para una Vida Libre de Violencia, que los funcionarios y funcionarias públicas debemos ser los primeros en promover el respeto a los derechos de las mujeres. Y ahí dice esta ley que los consejos municipales ni nadie puede conciliar ni tolerar ninguna forma de violencia. Entonces estamos en eso. Pero fíjense que es importante no solo por Nayib. Yo estaba leyendo que el alcalde Milla de La Unión también tiene una demanda por violencia, ¿verdad? Es decir, recientemente esta señorita Cristina Marisela Lazo Álvarez ha denunciado al alcalde de Arena por violencia, ¿verdad? Y hace poco se dio un caso de violencia, quizá en menor grado, pero siempre es violencia simbólica, cuando nuestro viceministro de Seguridad, en vez de decir no puedo hablar, le dice, bueno, lo que le dijo, ¿verdad? Que esa es una manera de referirse a nosotras, que igual no se referirían hacia un hombre, ni aceptarían que yo le diga a cualquier hombre, mira mi vida, ¿verdad? Mira chulito, no les gustaría. Entonces, aunque este caso él ya se disculpó y no trató de agredir físicamente a la periodista y tampoco le echó a la policía, que es el otro caso que estamos criticando, sí, todos los funcionarios y las funcionarias debemos primero cumplir esta ley que se ha hecho para defendernos a las mujeres de la violencia de todo tipo. Y en segundo, estar vigilantes de que esto no prospere. Para nosotros, los funcionarios y funcionarias del FMLN, porque para ser alcalde hay que estar afiliado al FMLN, debemos cumplir nuestra Carta de Principios. Y nuestra Carta de Principios dice que promovemos y respetamos los derechos de las mujeres. Entonces, por eso somos solidarias. Pero además nos parece que también es de doble moral, como dicen, que tienen, por ejemplo, son como 4 alcaldes de Arena que han hecho cosas más graves y no dicen nada. Entonces yo creo que ya es momento de que las mujeres y toda la ciudadanía le exija a los funcionarios que sean más coherentes con los derechos de nosotras las mujeres. Incluso en el pronunciamiento, diputada, se llama o se exige al alcalde Nayib Bukele que exprese públicamente sus disculpas por la situación generada con la síndica, ¿no? Es lo menos que podría hacer, ¿verdad? Aunque no sé cómo se siente Xóchitl, eso habría que ver con ella en su integridad física y emocional, ¿verdad? Pero en todo caso, es lo menos que podría hacer, rectificar su conducta. Bien, Presidenta, me parece importante este pronunciamiento también que usted realizaba. Solo me queda la consulta de, bueno, también en redes hemos visto otros altercados también siempre con el alcalde. ¿Qué ocurre entonces en este sentido? ¿Esto es sano o no es sano para la política? Pues, no sé de qué altercados me habla. Creo que es siempre lo mismo con lo del pronunciamiento, ¿no? Pero él no tuvo un altercado con la síndica. La síndica, como todos, estaba en una reunión. Altercado es como que hay una trifulca entre dos, ¿verdad? Pero ahí no hubo un altercado, lo que hubo es un gesto de violencia, que cuando media relaciones de poder, como él que es el jefe, es más delicado todavía.
Bien, presidenta, siempre insisto que es presidenta, diputada también. Gracias por pues haber platicado con nosotros justamente este tema que también ha estado en la palestra pública, también por habernos informado en torno a esta propuesta que el gobierno ahora pues respaldó de forma actuarial, ¿no? También Sí. el tema de pensiones muy importantes. No sé si una reflexión final en este sentido también en el tema de pensiones. Bueno, hay que pedirle a todos los trabajadores y trabajadoras que no acepten que les quite la mitad del ahorro a fondos y que en ese sentido apoyemos la propuesta del gobierno que mejora el ahorro, mejora la pensión, te devuelve íntegro tu ahorro y disminuye el endeudamiento público.